Les voy a pedir, hermanos, de que abran sus Biblias en Segundo de Crónicas, libro de Segundo de Crónicas. Vamos al capítulo 15. Segundo de Crónicas, capítulo 15, versículos, vamos a leer del 1 al 9, bajo el tema, una advertencia obedecida por un rey. Ese es el tema de ahora, una advertencia obedecida por un rey. La palabra de Dios dice así: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezca vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Vamos a orar, hermano. Amado Padre, hemos leído tu santa palabra y te pido en estos momentos que seas tú, Señor, guiándome. Yo no puedo hablar, Señor, algo bueno si tú no me guías. Te pido, pues, Padre Santo, que me uses y que tu mensaje pueda ser, Señor, escuchado y entendido. Eso es lo más importante. Eso te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Una advertencia obedecida por un rey. Hay momentos, hermanos, hay momentos de celebración en la vida de las personas. Tenemos momentos, todas las personas tenemos momentos de celebración, pero también en la vida hay momentos de decepción. ¿No es cierto esto? Sí, va. Todos hemos tenido eso. Tenemos momentos de alegría, pero también hay momentos, pues, de tristeza. Decían nuestros ancestros, no sé si todavía lo dicen, un dicho que dice: después de un gustazo, un trancazo. Muchas veces pasa eso, que después digamos que hay una celebración, viene un momento en el cual, pues, hay tristeza, por algún motivo. Pero me quiero enfocar en esos momentos de celebración, en esos momentos alegres en los cuales nosotros celebramos. Quiero hablar de esto porque precisamente esos momentos, aunque son muy bonitos, son gratos, son momentos también momentos peligrosos para los hijos e hijas de Dios, para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Pues porque en los momentos de celebración, ¿y qué digo de celebración? A veces cuando hay salud, cuando hay dinero, cuando hay estabilidad, cuando todo es relax, todo tranquilo, como que la persona puede desviarse, tener un deslizón, ¿verdad? Y empezar a desobedecer a Dios. Esto ha sido y es común que pase en los momentos. Hace poco estuvimos aprendiendo que el apóstol Pablo dijo que él había aprendido a vivir en los momentos de escasez y en los momentos de abundancia. Y precisamente eso es necesario, a aprender a vivir, ¿verdad? Una persona que vive en la pobreza puede
Se le pueden venir ideas hasta de robar, de violar, de matar, porque como no tiene dinero, eso es no saber vivir. O una persona que viva en la abundancia, que se saque la lotería, se saque unos 50 millones de dólares, va a abandonar a Dios porque va a emprender la vida loca. Entonces es necesario también aprender a vivir en la abundancia también. En los dos estados el cristiano tiene que aprender a vivir, porque de una o de otra manera puede abandonar a Dios. Entonces en los momentos de estabilidad, en los momentos de tranquilidad, hay un peligro también, en el cual pues la gente se puede desviar, y de allí la importancia del consejo de Dios todo el tiempo, ¿verdad? En los momentos de tristeza, así como en los momentos de tranquilidad. Acá en este pasaje bíblico, estimados hermanos, vemos que el pueblo de Dios acá ha tenido un momento muy bonito, puedo decir, donde podría decir de que hay celebración. ¿Por qué hay celebración? Porque Israel casi siempre ha tenido enemigos. La nación de Israel casi siempre ha tenido enemigos. Y resulta de que acá vemos de que quien está reinando, gobernando al reino del sur, como lo es Judá, es un rey que se llamó Asa, ¿verdad? Asa es el nombre de un rey, quien era hijo de otro rey que se llamaba Abías. Estas son historias bíblicas, hermanos, que para poder entender es necesario leer todo esto, leerlo, ¿va? Para darse cuenta de la historia, pero también hacer una aplicación. ¿Qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios con todas estas historias que tenemos aquí? ¿Qué lecciones nos da? Ahora vamos a ver algunas lecciones. Yo siempre trato la manera de sacar lecciones para cada uno de nosotros hoy en día. Entonces estamos hablando de este rey Asa, que gobernaba allí, y resulta de que habían los etíopes, un ejército muy poderoso, como de 1 millón de personas, los atacó, pero ellos, es decir, el pueblo de Dios los venció. Venció a los enemigos. Y debido a eso, pues, hay celebración. Están alegres, están muy contentos. Está en un momento, repito, de celebración. Un tiempo excelente. Ahora bien, les acabo de mencionar que en esos precisos momentos, en los momentos de bonanza, de tranquilidad, de paz, de gozo, de bienestar, es precisamente en esos momentos donde también se necesita una advertencia. Una advertencia, ¿para qué? Para tomar las precauciones, porque como les dije, es precisamente en esos momentos donde puede desviarse una gente, es decir, de darle la espalda a Dios. Porque como todo está bien, pues la gente como que piensa que no necesita a Dios. Si tiene salud, en cambio cuando está enfermo, pues como que más se acerca la gente a Dios, como que está dependiendo de Dios. Cuando hay una pobreza, como que se acerca a Dios para pedirle, pues mira como lo que estoy viviendo, que no tengo para, etcétera. Y como que está más cerca de Dios. Pero que cuando todos los biles están al día, la cuenta del banco está bien bonita, hay salud, hay un buen trabajo, todo está funcionando bien, como que se tiende a decir, bueno, no necesito a Dios y yo estoy bien en todo. Pero hay que tener cuidado. Celebración. Cuando está la gente celebrando la salud, el trabajo, el estado económico, hogareño, etc. Entonces, es precisamente cuando puede haber ese peligro. Y este rey había derrotado a sus enemigos, estaban celebrando. Y es allí precisamente donde llega un hombre de Dios, un hombre con el conocimiento de Dios, enviado por Dios mismo. Y ese hombre se llamó Azarías. Miren qué nombre es esto. Acá no he oído a un hombre a una persona que se llame Azarías, ¿verdad? Azarías era un hombre de Dios, con el conocimiento de Dios, y llega donde el rey, en el momento, puedo decir, de celebración, y le dice lo que está aquí en el capítulo 15, ¿verdad? Dice allí, en versículo 15 de 2 de Crónicas, capítulo 1. Vamos entonces a desglosar esto. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de ¿quién? Dice allí,
de Asa. Ya les dije que Asa era el rey, vamos a decir el presidente, ¿verdad? Aunque no era ese el título, pero sí era el rey. Y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, pues tanto Asa como rey, así como el pueblo, Judá y Benjamín hacen alusión a dos tribus que componían el reino del sur, ¿verdad? Tanto Judá como Benjamín fueron hijos de Jacob. Y las dos tribus formaron el reino del sur cuando se dividió el reino. Bueno, entonces por eso le habla a Asa, a todo Judá y Benjamín, y le dice: Jehová los está advirtiendo, fíjense bien, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él y le buscareis, y será hallado y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. ¿Qué vemos acá, estimados hermanos? Pues aquí precisamente lo que estamos viendo es una advertencia. Estamos viendo, estimados hermanos, una advertencia que le está haciendo ¿quién? ¿Quién a quién? Se lo está haciendo Azarías, un hombre de Dios, un profeta que está lleno del Espíritu de Dios, está lleno de la sabiduría de Dios, tiene consejo sabio procedente de Dios para dárselo a este rey, para advertirle que no se confíe, ¿verdad? Ante lo que está viviendo. Está viviendo en tranquilidad, repito. Eso es lo que vemos acá. Está bien, pero realmente hay el gran peligro ¿de qué? El gran peligro de desviarse. Y le dice, todo a esto que ha pasado, le quiere decir a Azarías, toda esta victoria que has tenido, el éxito que has tenido, el hecho que hayas vencido a un ejército más poderoso que tu ejército, es una señal de que Dios está contigo. Pero, viene la advertencia, pero si le buscares, Dios siempre estará contigo. Mas si le rechazares, bueno, entonces las consecuencias van a venir. Dice en el versículo 3, este hombre llamado Azarías le hace un recordatorio. Le está recordando al rey Asa acerca de eventos tristes en la nación, en el pueblo de Dios. Le está hablando acerca de la época triste, de una época oscura, de días calamitosos que han vivido. Fíjense lo que dice el versículo 3. Si ustedes tienen su Biblia abierta, o en su celular también pueden tener su Biblia abierta, dice allí, entre la advertencia que le está dando Azarías a Asa, le dice en el versículo 3 lo siguiente: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñe y sin ley. ¿Qué es lo que le está recordando? Bueno, le está recordando el estado en el cual han estado. Es decir, aquí hace una alusión a la época, le llaman la Biblia la época de los jueces, donde cada quien, dice, si mal no recuerdo el capítulo 25, si mal no recuerdo, sí, según capítulo 25 me parece que es de jueces, donde dice la Biblia que la gente hacía lo que bien le parecía, hacía lo que le daba la gana. Algo así como vivimos hoy en día. Y les mencionaba hace poco en mi introducción, en mi participación de los anuncios, de que la gente pues lo que creen que eso es la verdad. Y cada quien quiere creer lo que le da la gana. Pero no funciona así. Hay reglas ante Dios. Dios tiene su regla y tiene su verdad para ser obedecida. Y cuando un pueblo, cuando una persona, cuando una familia, cuando una nación, fíjense bien, cuando una persona, cuando una familia, cuando una nación se aparta de Dios,
van a venir consecuencias. Eso está garantizado, definitivamente. Porque dice la Biblia que sin profecía el pueblo se desenfrena. Eso dice el Proverbios capítulo 29, 18. Proverbios capítulo 29, 18. Si ustedes lo quieren leer conmigo, yo se lo voy a leer de aquí de la Biblia. Dice así, 29, 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa? Bueno, hoy en día pues tal vez no estén familiarizados, la generación de hoy en día, algunos de nosotros sí, con el efecto que hacen los frenos en los caballos. Hoy les puedo hablar de los carros, pero en ese tiempo pues que el caballo era un medio de transporte el más común, puedo decir. ¿Qué pasa con un caballo desenfrenado? Un caballo que no tenga freno, hermano. ¿Qué? Empieza a correr y ¿qué? Pues, ¿y quién lo para? Un caballo desenfrenado, hermanos, no lo para. ¿Y qué es lo que pasa? El jinete está en peligro. El jinete está en peligro. Ir montado sobre un caballo sin frenos. Hoy en día lo mismo, podríamos decir, un vehículo sin freno. ¿Quién se atreve a manejar un vehículo que no tenga frenos? Díganme ustedes, piensen en eso. Solo imagínense subirse en un carro y que ya se den cuenta que ese carro no tiene frenos, que no le funciona. ¿Ustedes se subirían? No creo, yo no me subo. Yo no me subo en un vehículo que no tenga frenos. Se lo digo de todo corazón. ¿Por qué? Porque es una muerte segura, ¿verdad? Que voy a emprender un viaje, máximamente si es una calle donde hay vueltas, donde hay abismo, ¿y cómo pues? No se puede. Entonces dice el Proverbio 29, 18, sin profecía el pueblo se desenfrena. Es decir, no hay quien lo pare. No hay quien lo pare. ¿Por qué? Porque hace pues lo que le da la gana. Y sigue diciendo aquí, muchos días, estoy en el versículo 3, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñe y sin ley. ¿Qué significa esto? Era un tiempo en el cual no había quien enseñara la palabra de Dios. En la época de los jueces, nadie enseñaba la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando no se enseña la palabra de Dios, la gente siempre va a adorar algo, porque en el ser humano siempre hay el instinto de buscar algo, de buscar una divinidad. Entonces la gente busca ídolos, ¿verdad? Siempre. Entonces dice aquí, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote. El sacerdote era el encargado de enseñar la ley, de enseñar la instrucción de Dios. Y dice, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, sin verdadero Dios. Ellos no tenían al verdadero Dios. Ellos tenían ídolos. Y los ídolos no pueden hacer mayor cosa. No pueden hacer nada, pues. Porque son ídolos. Son entes muertos. Sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñase y sin ley. Entonces, si no hay instrucción de Dios, estimados hermanos, una persona no va a caminar bien en la vida, independientemente, así tenga los mejores estudios terrenales. He mencionado en muchas ocasiones la importancia de los estudios, pero que si no van acompañados del temor de Dios, pues no son provechosos. Grandes profesionales, grandes intelectuales, perdidos en las drogas, en la borrachera, en la vagancia. Pero son personas muy inteligentes y muy estudiadas. Pero ¿qué pasa? Pero no tienen la ley de Dios en ellos.
Entonces, aunque son importantes, buenos los estudios y todas estas cosas, si no está el temor de Dios allí, si no está la ley de Dios presente, guiando, gobernando esa vida, entonces va a ser una persona, una familia, un pueblo desenfrenado, que está en peligro o va al despeñadero, así como un vehículo sin freno va al despeñadero. Eso dice el versículo 3. Muchos días está Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñe y sin ley. Recuerden de que esto es lo que es, estas palabras son parte de la advertencia que Azarías, el siervo de Dios, le está dando a un rey que está celebrando una victoria, pero le está advirtiendo que no se descuide. Y esto es para nosotros hoy en día también. En los momentos en los cuales podamos estar siendo bendecidos por algo motivo, tengamos lo que necesitamos, tenemos un trabajo, no estamos, digamos, allí que vayamos pues que no tengamos tanta necesidad, que estemos al día con los pagos de nuestras cuentas o biles, como le llaman aquí, y todo eso, que gocemos de salud. No esperemos enfermarnos para buscar a Dios, estemos siempre al día, ¿verdad? Estemos siempre al día. Entonces, en ese tiempo le está advirtiendo a Azarías, le dice que había mucho tiempo que el pueblo estaba sin verdadero Dios, sin sacerdote, que enseñara y sin ley. Versículo 4, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Y esa es la época, repito, de los jueces. Había una época, hermanos, en el cual pues el pueblo de Dios estaba pasando o pasó esa situación, que no había quien instruyera. Va a haber un tiempo en este mundo, eso es una profecía dada. Va a haber un tiempo en este mundo en el cual ya no vamos a estar nosotros. Ahora tenemos la oportunidad y los demás tienen la oportunidad, hasta este medio digital tenemos, ¿verdad? Que estamos enseñando. Es nuestro deber, nuestra responsabilidad ante Dios, enseñar la palabra de Dios. Y hoy en día la tenemos, pero va a haber un tiempo en el cual ya no vamos a estar. O voy a morir, voy a partir. Y los demás hermanos también, los que lo están haciendo en otras partes del mundo. O ya no estaremos acá porque el Señor nos ha arrebatado. Ya no va a haber esta enseñanza y van a haber una mentira, van a haber falsos acá en esta tierra, y la gente va a querer desear escuchar la palabra de Dios y ya no va a haber gente quien la enseñe. Eso va a ser una época calamitosa, ¿verdad? Ahora pues repito, hay de dónde escoger, ¿verdad? Pero va a haber un tiempo en el cual ya no va a estar esta bendición. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Ellos pasaban momentos tristes y luego le pedían a Dios. Y Dios, estimados hermanos, nuestro Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios misericordioso, el cual toma en cuenta nuestras peticiones que le hacemos de perdón. Dios es grande en misericordia para perdonar al ser humano. Y eso lo hace hoy en este tiempo de gracia. Va a haber un tiempo en el cual se va a terminar el tiempo de gracia y va a venir el tiempo de juicio. Ahí ya no va a haber oportunidad. Pero sigamos leyendo. Versículo 5 dice: en aquellos tiempos, fíjense bien, estas son palabras de advertencia que le está haciendo Azarías a un rey llamado Asa, ¿verdad? Por eso el tema de ahora es una advertencia obedecida por un rey. Ya vamos a ver el desenlace, la reacción de este rey, Asa. Versículo 5, en aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba,
ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Le está advirtiendo, es decir, el pan de cada día, la vida cotidiana de ese tiempo, del tiempo del pasado. ¿De cuál tiempo? Del tiempo en el cual la gente vivía sin Dios, no había sacerdote, no había instructor bíblico y no había palabra de Dios. De ese tiempo le está hablando. Entonces, dice allí, en aquellos tiempos, ¿qué había qué es lo que existía? ¿Cuál era el fruto? ¿Cuál era el fruto de no haber ley, de no haber instrucción, de no haber haber personas que enseñaran la palabra de Dios? ¿Qué es lo que había? Versículo 5 lo dice. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones. La gente salía pensando en que lo iban a asaltar, pensando en que las iban a violar las mujeres, pensando en que le iban a echar zancadilla, pensando en que iban a ser traicionados. Salían y volvían, así como han estado algunos países, ¿verdad? Donde no hay tranquilidad, donde lo que hay es violencia. Así como estaba nuestro país, El Salvador, por ejemplo, que no había tranquilidad, no había estabilidad, no había paz. La gente se dormía y estaba pensando que qué es lo que iba a pasar, ¿verdad? Que a qué horas le caía una llamada del delincuente, ¿verdad? Que a qué horas andaba un violador por allí. Y si allí cada quien hacía lo que le daba la gana. En ese tiempo que no había instrucción. Entonces, Asaías está recordando todo esto. En aquellos tiempos no hubo paz, dice, ni para el que salía, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones. Eso era el pan de cada día. El pan de cada día de una sociedad en la cual no hay instrucción de Dios. El pan de cada día son ¿qué? Son las aflicciones. Las aflicciones es el denominador común, ¿verdad? Versículo 6 dice: y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Dios los había dejado a que vivieran a su antojo, ¿verdad? Dios, no es que Dios tomaba la iniciativa para meterlo y meterle aquello. Dios pues los deja vivir, en otras palabras, y la gente hace pues lo que le da la gana hacer. Pero esto es pues muy peligroso. Entonces toda esta advertencia se le está dando digamos, este profeta, este hombre de Dios llamado Azarías, se le está dando a este rey llamado Asa. Versículo 7 dice: pero esforzaos vosotros y no desmayéis. Les está recordando, en otras palabras, le está diciendo, así como se han mantenido fiel a Dios, así como han estado hasta el día de hoy, en el cual Dios los ha ayudado, buenos, les dice, esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Había, digamos, una bonita relación entre el rey y el pueblo para con Dios, aunque no estaba totalmente. Habían algunos rasgos, y ya vamos a ver por qué. Habían algunas cositas todavía que no las habían dejado, ¿verdad? Habían todavía cositas que no las habían dejado. Así como cuando nos convertimos a Cristo, ¿vale? Que venimos y no dejamos todo de la noche a la mañana. A veces de que hay cosas todavía que se están haciendo por ahí que no se deberían de hacer, ¿verdad? Porque Dios las detesta. Y eso era pues lo que vivía este rey Asa con el pueblo. Por eso dice en el versículo 8, fíjense bien lo que dice el versículo 8. Cuando oyó Asa, ¿quién era Asa? Era el rey. Cuando oyó Asa las palabras
y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo. ¿Y qué hizo? Quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades, dice, que en él había, que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que, si bien es cierto que estaba bien con Dios, no estaba del todo bien. Y la reacción que tuvo es una constancia de lo que yo les estoy diciendo. Es decir, que él tomó acción. Es decir, todavía habían ídolos por allí. Así como nosotros, que tenemos que matar muchas cosas que todavía podríamos tener. ¿Verdad? Porque estas cosas que podríamos tener no nos permite gozar de una plena, sincera, profunda comunión con Dios. Esa es la cosa. Entonces, este rey, ¿qué pasó? Bueno, obedeció. Por eso el tema de ahora es una advertencia obedecida por un rey. ¿Por qué motivo les digo? Porque ustedes lo están viendo, que después de que le advirtió el profeta Azarías acerca de las consecuencias que podrían venir al estar en desobediencia con Dios, iban a ser tristes, lamentables. Entonces él tomó acción. Él tomó acción y empieza a dar, pues, a tomar las medidas necesarias, lo que tenía que hacer. Vea, empezó, entre ellas, pues, reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de San. Esto significa ponerse, en otras palabras, a cuentas con Dios. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. ¿Qué significa este último texto? Versículo 9. Bueno, las demás personas, viendo que Dios estaba con él por lo que él estaba haciendo, entonces quisieron imitarlo. Eso, el versículo 9 es como cuando una persona, el versículo 9, lo que di el versículo 9, se lo voy a, a explicar de esta manera, en mis sencillas palabras. Es como cuando una persona está haciendo bien las cosas de Dios y otras personas no están haciendo bien las cosas de Dios, pero ven a aquella persona que está haciendo bien las cosas de Dios, está haciendo bien las cosas y quiere imitarlo. Yo quiero ser como fulano de tal. Yo quiero ser como fulana de tal. Ese comportamiento, esa conducta. Yo quiero imitarlo, yo quiero seguir ese ejemplo. Eso es lo que... En otras palabras, el buen carácter es contagioso, ¿verdad? Entonces dice aquí que y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él. Es decir, cuando digan los del reino del norte, estamos hablando de dos reinos, el reino del sur y el reino del norte. Aquí le está hablando a los del reino del sur, Judá. Pero los habitantes del reino del norte, que eran los de Israel, ellos pues eran idólatras, eran todo, pero hacían todo lo que desagradaba a Dios. Pero cuando vieron de que Dios estaba con Asa y el pueblo, entonces ellos estaban pasándose. ¿Para qué? Para imitar el proceder de Asa y el pueblo. Y lo mismo pasa, la iglesia debe ser un ejemplo. Dice la Biblia que nosotros somos la luz del mundo, ¿verdad? En otras palabras, la iglesia debe modelar en este mundo. Debe modelar en el buen sentido de la palabra. Para ir finalizando, estimados hermanos, hablando de obediencia, ya casi voy a ir terminando. Algo bien importante que no quiero pasar desapercibido es lo que nos dice el versículo 7, que se me estaba pasando. Esto es una enseñanza para nosotros. Cuando le dice, pero esforzaos vosotros y no desmayéis vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Es decir, que cualquier cosa
que nosotros hagamos para Dios, cualquier cosa, cualquier trabajo, cualquier esfuerzo que nosotros hagamos para Dios, les voy a decir algo: nunca vamos a quedar sin paga. Si usted hace algo para el Señor, Dios le va a recompensar con crece. No voy a leer el versículo, pero ustedes lo pueden leer. Mateo capítulo 6, versículo 2 y 4. 2 al 4. Ustedes pueden leer eso. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 6, versículos 2 al 4. Allí habla, estimados hermanos, el Señor Jesucristo acerca de las recompensas de Dios. Las recompensas que Dios da. Digamos, tal vez algunas personas, yo no sé, digamos, nos ven acá por estos videos, y no sé si hay alguna persona tal vez que no pueda leer. Voy a leer este pasaje bíblico en Mateo capítulo 6, hermanos, versículos 2 y 4. Dice así: cuando pues des limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga. Jesús les está hablando a sus seguidores que cuando hagan algo, que no hagan una algarabía, ¿verdad? Que no saquen el pecho, como lo hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 3 dice: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué va a pasar? Te recompensará en público. Es decir, que cuando nosotros hacemos algo sin tanta bulla, Dios nos recompensa. Y háganlo, y yo les reto a ustedes, hermanos, que van a recibir recompensa. Yo les digo por experiencia propia. Ya son 41 años lo que hace que yo entregué mi vida a Cristo. Octubre empecé a ir a la iglesia. Diciembre de ese mismo año, del año 84, 1984, yo acepté a Cristo. ¿Cuándo? Un 12 de diciembre. Empecé a ir un 7 de octubre a la iglesia. Lo que quiero decirles es de que he tenido una bonita relación con Dios, y hasta el día de hoy Él me ha traído de triunfo en triunfo. Es decir, ese es el asunto, que yo puedo compartir lo que yo he vivido. Si yo no lo viviera, yo sería un hipócrita estarles diciendo algo que no he vivido. Y todo lo que yo he hecho, y aquí sigo hasta el día de hoy, y estoy gozoso de estar acá. Como ustedes saben, yo no recibo 5 centavos acá, ¿verdad? Y luego con gozo, ¿verdad? No sé si en un futuro tal vez cambien las circunstancias, y mientras tenga fuerza voy a seguir trabajando, estimados hermanos. Pero todo lo que se hace para el Señor, yo les digo que Dios no se queda con nada. Dios recompensa. Y eso es lo que dije aquí en el versículo 7 del capítulo 15 de Segundo de Crónicas. Vean que ya perdí el texto. Entonces, hay una reacción, digamos, hermanos, hubo una reacción entonces de parte de este rey Asa ante la advertencia de Azarías, ¿verdad? Aquellas cositas que todavía estaban galopando por allí, que se habían quedado, que tenían que ser cortadas, bueno, él las hizo, y no solamente él, sino que convocó a todo el pueblo. Pero también hubo alguien que hizo algo así, y esto así brevemente lo voy a decir. ¿Sabe quién fue? Fue el rey de Nínive. Cuando Jonás fue, estimados hermanos, ahí está en esta parte de no es necesario tal vez que lo busquen. Amén. Pero en esta parte en el libro de Jonás, en el capítulo 3, se habla acerca digamos, de las consecuencias que iban a venir a Nínive si continuaban ¿en qué? En desobediencia. Jonás fue enviado ¿a qué? Al igual que Azarías, a dar una advertencia. De primero no quería ir, pero al fin fue. Pero en lo que me quiero enfocar es en qué, en la reacción del rey. Vean lo que dice allí.
Y los habitantes, versículo 5 de acá, estoy leyendo acá. Y los habitantes, versículo 5, y los habitantes de Nínive creyeron a Dios, creyeron las advertencias de Jonás, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Versículo 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, es decir, estamos hablando de otro rey. Estamos hablando de otro rey que también obedeció una advertencia. Versículo 6 dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Es decir, una señal de arrepentimiento, de dolor, ¿verdad? E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Dice, si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Resultado. ¿Cuál fue el resultado? Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Es decir, atendieron la advertencia, el llamado, y fue precisamente, hermanos, fue un éxito. Fue un éxito lo que tuvieron allí en Nínive. También cuando el carcelero fue advertido por Pablo y él aceptó a Cristo. Concluyo, hermanos, con estos 4 puntos. Al igual que esto es para nosotros hoy en día, ¿verdad? La enseñanza que recibimos de todo esto que he estado hablando, la quiero resumir en estos 4 puntos. Primero, al igual que Azarías, que recibió al igual que Asa, quiero decir, que recibió la advertencia de Azarías, ahora la Biblia, no es Azarías, sino que la Biblia nos advierte a cada uno de nosotros también, de buscar a Dios, acercarnos a Él, y Él estará con nosotros. En aquel tiempo fue Azarías quien llegó donde Asa. Ahora es la Biblia la que viene a nosotros y nos advierte. Entonces, ese es un principio para nosotros. Es necesario, pues, tomar en serio las advertencias que hay aquí, así como las advertencias que llevó Azarías a Asa. Número 2. Así como Asa todavía le habían quedado ídolos, que estaba pendiente con algunas cosas, hoy en día podría ser de que nosotros, incluso ya como creyentes, podríamos tener por allí algún ídolo, algo que esté impidiendo, quitándonos el momento de la adoración a Dios. Podría ser de que hay cosas que sean más relevantes que este servicio que tenemos acá, que este culto. Amén. Y opten por ir a atender algo y no venir a atender a esto, digamos, al servicio. Ese es solamente, digamos, un ejemplo, una lección para cada uno de nosotros. Podría ser cuando una persona le da más prioridad a algo más que a Dios, eso se convierte en un ídolo. Así que hay que tener, es una advertencia, es un llamado de atención, ¿verdad? Hay que eliminar, por lo tanto, los ídolos actuales. Él eliminó, Asa y todo el pueblo eliminaron todo aquello que quedaba. Y eso es para nosotros hoy en día. Número 3. El pueblo renovó su compromiso de estar más cerca y en obediencia a Dios. Él renovó, según lo que nos decía aquí, nos dice en el versículo, el versículo 8, si mal no recuerdo. El pueblo renovó, ¿verdad? Renovó y
se puso, en otras palabras, a cuentas con Dios. Según el versículo, cuando oyó Asa las palabras y la profecía de Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos, quitó los ídolos, los abominables de toda la tierra de Judá y Benjamín y de todas las ciudades, dice, que había tomado en la parte montañosa de Belén, y reparó el altar. Es decir, él tomó acción. En otras palabras, él tomó acción. Y es necesario hoy en día también tomar acción, estimados hermanos, para estar bien y a cuenta con Dios y gozar de esta manera de la bendición de Dios. Y número 4, vamos a ver allí el fruto de la obediencia. El fruto de la obediencia. Después de buscar a Dios y obedecieron, el beneficio, la bendición de la paz llegó. Vean lo que dice el versículo 9. Después, dice, después reunió a todo Judá, Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Meón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Hay una parte donde dice que hubo paz allí, si ustedes me ayudan a buscar. Porque la paz fue introducida, estimados hermanos, como resultado de haber buscado el rostro de Dios. Hay un pasaje que se me ha escapado, pero que sí habla acerca de la paz. Solamente va a haber, estimados hermanos, paz con Dios. La persona tendrá paz con Dios cuando esté bien con Él. Mientras no haya, estimados hermanos, el fruto de la paz. Romanos 5:1. Pues por la fe tenemos paz con Dios. Exactamente. También habla así. Hermanos, si ustedes leen las introducciones de las cartas pastorales de Pablo, siempre él dice gracia y paz. Gracia y paz cuando escribe. Ninguna persona va a tener una verdadera paz mientras Dios esté ausente, digamos, de sus vidas personales, familiares o nacionales. Dios es importante, estimado. El hombre, la humanidad, la sociedad necesita a Dios. Sigamos el ejemplo de Asa, un rey que atendió una advertencia y le fue bien, porque después estuvo en paz. Las tribulaciones desaparecieron y así van a padecer las tribulaciones de nuestra vida interna, de nuestra familia. Va a haber más comprensión, va a haber una mejor comunicación cuando se toma en serio las advertencias que la Biblia nos da. Que Dios les bendiga. Gracias, pastor, por traer esta palabra a nuestras vidas este día. Y como dice el pastor, cada quien pues vamos a tomar nuestra parte y tratemos de obedecer como el rey Asa. Y en sus boletines también tenemos, creo que también algo que podemos aprender, agregando a los 4 que el pastor nos dio. Ahí arribita ese retazo bíblico. Dice, cuando una persona es advertida por la palabra de Dios y se arrepiente, trae bendición a su vida y a quienes lo rodean. Así que creo que tenemos una razón por la cual debemos de obedecer. Y vamos a entonar el último himno de este servicio, y es Cristo fiel te quiero ser, el 333. Seguir
Gracias al Señor que hemos podido reunirnos y poder escuchar y cantar a nuestro Dios. Ahora les pido que nos pongamos de pie para podernos despedir en palabras de oración. Padre, damos gracias por el privilegio y la bendición que nos dio de poder presentarnos delante de su presencia, mi Dios, y adorar y glorificar su nombre, como también escuchar su palabra, ese consejo, mi Dios, que lo necesitamos a cada momento. Gracias, Dios amado, por su amor, por su misericordia. Gracias por dar a su Hijo, por el cual ahora nosotros tenemos ese regalo precioso, el cual es la salvación. Gracias que nos permitió, mi Dios, participar de ese recordatorio, el cual es la Santa Cena, donde podemos, Señor, volver y mirar y ver el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Ahora, mi Dios, le pedimos que sea usted guardando nuestras vidas cuando vamos de camino a cada uno de nuestros hogares. Bendiga también, Señor, la semana que iniciaremos, si es su voluntad. Que recordemos el consejo que hemos recibido este día, que podamos vivirlo en obediencia. Damos gracias, bendiga a cada uno de los hermanos que estuvieron presentes, como a los hermanos que por los motivos que usted conoce no pudieron estar presentes. Bendígales, guárdales y provea las necesidades que cada uno de ellos tiene. Y todo esto, Padre amado, lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.